Hola, hola, ¿qué tal? Compañeros, alumnos, amigos, todos, bienvenidos a este nuevo podcast, a esta nueva postclase. Mi nombre es Ludvigense y ya saben que acá en esta postclase vamos a estar platicando de los temas más importantes que están sucediendo ahorita en el momento y pues ya teníamos que haber hablado de este tema desde hace mucho tiempo. Estas últimas semanas estuvimos en una investigación muy exhaustiva. De hecho, los quiero invitar, aprovechar, los voy a invitar. Vamos a estar sacando algunos videos de toda, digamos, la explicación de este conflicto de la guerra de Ucrania con Rusia, que es, digamos, el conflicto de los el más importante, ¿no? Por lo menos el más llamativo, ¿no? El principal, digamos, del cual pueden partir muchas otras variables y muchas otras vertientes que influyen en muchas otras cosas en el mundo, pero que, bueno, ahorita esta gran lucha, esta postergación de la Guerra Fría, ¿no? La Guerra Fría 2.0, le dicen por ahí. Digo, aunque el concepto puede ser muy debatible, ¿no? Pero finalmente están la potencia de Rusia, potencia militar, y está Ucrania que pues es un país que tiene pues ciertos recursos, pero apoyado por todos estos países que conforman la OTAN, ¿no? Todo el bloque occidental. Y entonces esta guerra pues es muy importante, como les decíamos. Y entonces estuvimos trabajando en esta serie, nos fuimos hasta atrás en el pasado, en la línea de tiempo, como ya saben, con todas las herramientas de escritura internacional, con los cuadernos nacionales, con el cuaderno de Rusia, nos fuimos hasta atrás en la historia rusa y lo pusimos paralelo a la línea de tiempo de Ucrania, para ir avanzando y saber a quién pertenece el territorio, etcétera, y ver cómo interactúan, ¿no? Y también otros actores, ¿no? La OTAN también, fuimos viendo su evolución. Entonces, hicimos esta serie que vamos a estar compartiendo, pues por ahí, en Escritura Internacional, en donde vamos a ir explicando todo, ¿no? Desde ese pasado, vamos a pasar también pasamos, mejor dicho, ya pasamos por la Segunda Guerra Mundial, por la Primera Guerra Mundial primero, por la Revolución Rusa, la estructura de gobierno de Rusia, ¿no? Todo esto que les voy a explicar ahorita también. Y llegamos al presente, ¿no? Al presente y a esta realidad surrealista de la que les comentaba en algún momento, en la que Zelensky, este personaje que era originalmente un actor y que hizo una parodia de un personaje muy popular que llegaba a la presidencia y le pasó, hasta esos puntos vamos a estar llegando, vamos a estar analizando un poco, ¿no? Realmente lo que hacemos, como siempre ya saben, es explicarles qué fue lo que sucedió, ¿no? Los puntos importantes, para que de ahí ustedes puedan tener un elemento de información y puedan construir su propia perspectiva, ¿no? del conflicto. Digo, además de cotejarlo evidentemente con todas las demás fuentes de información, pero lo que tratamos en Escritura Internacional es de comprimir ya toda esa información y plantearla, ¿no? De la forma más objetiva posible, para que a partir de ahí, pues ya cada quien se especializa mucho en su tema, ¿no? Habrá quienes le den más importancia a las cuestiones militares, otros a las cuestiones teóricas, filosóficas, ¿no? De ayuda humanitaria, de derecho internacional, de economía, etcétera, ¿no? O sea, hay muchísimas variantes desde las cuales se perciben el mismo hecho. Y bueno, lo que hacemos nosotros aquí es cacharlas, organizarlas todas en bloques que les corresponda, que como seres humanos podamos entender mucho más fácil, ¿no? Acuérdense que nosotros aprendemos con bloques de información, ¿no? No aprendemos las cosas así de forma aleatoria, ¿no? Sino que hay que conectarlas, hay que conectar la información una con otra para que podamos aprenderla más fácilmente, ¿no? Luego les voy a platicar en otro podcast, lo voy a anotar por aquí y les voy a explicar. Es más, les voy a mandar también, les voy a hacer un video igual de cómo es que aprendemos, ¿no? Es muy importante porque precisamente la metodología de escritura internacional tiene que ver con el vínculo de todos los hechos que han ido sucediendo a lo largo del mundo en diferentes aspectos, como decíamos, ¿no? Cómo influyen los hechos económicos con los políticos, con los militares, con los geopolíticos, ¿no? Y los que tienen que ver ya con relaciones exteriores, etcétera, ¿no? Todo lo que se mueve en el mundo de la sociedad internacional
y a partir de la línea de tiempo y de los cuadernos nacionales es que podemos ver, ¿no? Físicamente podemos ver qué es lo que está pasando en el mundo y es mucho más fácil entender y es mucho más fácil poder tener una opinión al respecto, ¿no? Entonces, pues ahí está la invitación. Ya próximamente los vamos a estar subiendo. Ya estos videos están en proceso de subtitulación. Algunos, bueno, ya están en proceso de producción, ¿no? De postproducción, pues. Entonces, son, como decíamos, pues toda la historia, toda la explicación de lo que está sucediendo hasta el presente con la guerra de Rusia y de Ucrania. Entonces, pues precisamente por eso, pues ya lo quisimos traducir a esta parte del podcast, que como saben, pues es la postclase, ¿no? Ya acabó la clase, tocó el timbre, ya se fueron al recreo todos, bueno, los que salieron ya se fueron. Y acá nos quedamos los que queremos entenderle un poco más, ¿no? A los que nos gusta realmente quedarnos un ratito más, ¿no? A los ñoños, por ahí dicen. A los ñoños de laboratorio que estamos, no, ¿qué? De biblioteca, ratones de biblioteca, ¿no? Que andamos por acá viendo de qué se tratan las cosas. Entonces les voy a explicar rápido, ¿no? Pues como en el café que estamos. Yo me estoy tomando un café, espero que ustedes estén cómodos para que pues escuchen. Les voy a explicar rápidamente, así de cuates, dirían, pues la guerra de Ucrania, ¿no? Estoy aquí recorriéndolo porque pues a mí me fascina, me encanta, ¿no? O sea, tengo que decirlo, no me dan comisión, no me dan comisión, pero a mí me encanta, la verdad, esta combinación o sea, la metodología de la línea de tiempo, ¿no? De escritura internacional, pues, de la línea de tiempo, porque pues aquí yo me estoy ubicando en el año que necesito en la línea de tiempo. O sea, yo aquí puse una fecha para comenzar, 1894, que es cuando Nicolás II llega al poder en Rusia. Ahorita vamos para allá, no está muy adelantado. Realmente la serie que hicimos comienza a partir de la caída del Imperio Romano de Occidente. Porque este es un momento muy icónico, ¿no? Ya lo hemos visto en muchas clases, pues, en muchos momentos. Hemos estado ahí cuando hablamos acerca de la historia del Imperio Romano, cuando hablamos acerca del Imperio Turco también. Llegamos ahí cuando estábamos hablando de los orígenes en Francia y en España, porque estábamos viendo pues quiénes eran los que pertenecían a estos territorios, ¿no? Que fueron los godos, los astrogodos, visigodos, los lombardos, los francos. O sea, este momento de la historia pues es un momento clave, muy importante, en el que confluyen pues varias concepciones, ¿no? De la historia. Entonces aquí en la Edad Media, ahí en ese momento en el 476 empieza la Edad Media. ¿Y por qué nos fuimos hasta allá? Porque acuérdense que Rusia y por lo tanto también Ucrania, o buena parte de Ucrania, son herederas de la cultura ortodoxa, que es, ¿se acuerdan que hablamos alguna vez del cisma de la Iglesia Católica, ¿no? Es la separación de la Iglesia Católica por parte de un grupo que no reconoce al Papa, por ejemplo, y no reconoce, o sea, como digamos, como líder de la Iglesia. Entonces se separan y pues empiezan a practicar a lo largo del tiempo diferentes ritos y diferentes pues eso, ¿no? Ritos que van variando. Algunos en la Iglesia, por ejemplo, católica romana, reconocen ciertos santos que se han ido pues santificando a lo largo del tiempo, personajes que han ido siendo santos. Y en la escuela ortodoxa no, bueno, en la iglesia, perdón, ¿no? En la iglesia ortodoxa no. Entonces hay diferencias de rituales y esto marca una pequeña, una diferencia, ¿no? No tan sutil, pero bueno, es a nivel también cultural, ¿no? Entonces, por eso es importante en esta época, en la Edad Media, este año, ¿no? 476, porque cae el Imperio Romano de Occidente. Acuérdense que habían dividido el Imperio Romano, ¿no? Tenemos un Imperio Romano muy fuerte y después se dividió en Imperio Romano de Oriente y Imperio Romano de Occidente. El de Oriente es el que se fue a Constantinopla, Turquía, y el de Occidente es el que se quedó en la parte europea,
que es el que destruyen en este momento, en el 476, las tribus bárbaras que estaban alrededor, ¿no? Todos los bárbaros en Europa, pues finalmente se vuelven a apropiar de sus territorios y se empiezan a estructurar lo que ya después vamos a ver que son países, ¿no? Pero esa es en esa caída del Imperio Romano, pues toda la herencia cultural está en Turquía, ¿no? O sea, bueno, está todavía no es Turquía, pero está en Constantinopla, pues, que es la capital del Imperio Romano Oriental. Y entonces ahí se concentra buena parte de la cultura, ¿no? Bueno, por eso empezamos ahí, porque queríamos saber y ubicarnos exactamente de quién era el territorio de Ucrania, ¿no? Porque también en los medios de comunicación se habla de que pues la gente son rusos que están viviendo en territorio ucraniano y, bueno, son los mismos, ¿no? Finalmente tienen una cultura igual, entonces queríamos ver de dónde surgen. Entonces toda esta gente de este territorio son conocidos como eslavos. Eslavos, no esclavos, porque a veces también uno cree que leyó mal, ¿no? Eslavos, ¿no? Los eslavos provienen de tierras muy al norte de Rusia, por Siberia, por la parte norte de lo que es actualmente Mongolia. De ahí se van moviendo estas tribus nómadas, son vikingos, ¿no? Es gente que son seminómadas, porque hay muchísimo frío y entonces van migrando, se van moviendo y se van estableciendo en lo que actualmente es Ucrania, ¿no? En lo que actualmente es Kiev, se van asentando en diferentes lugares, ¿no? En diferentes territorios. Había unos eslavos en Occidente, otros eslavos en Oriente, incluso en la parte de Europa del Este, también se asentaron varios, ¿no? En lo que actualmente es Polonia. Ahí también había este tipo de personas. Y también en Rusia, en Ucrania, en lo que es Bielorrusia, ¿no? Ahí se asentaron todas estas personas que tenían varios rasgos comunes, ¿no? O sea, estoy hablando del año, pues después precisamente de la caída del Imperio de Occidente, o sea, ya en el año 500. Para el año 500 la gente empieza a bajar, se empiezan a establecer en Ucrania, lo que le estoy diciendo, ¿no? Para el año 850, por ejemplo, pues ya hay cierta consolidación de las tribus, ya hay un reconocimiento a varios dirigentes, por ejemplo Rurik, que fue un dirigente que promovió la unidad y la defensa de otros pueblos alrededor. Es reconocido como el fundador, ¿no? de la Rusia de Kiev, ¿no? Del Rus de Kiev, que fue una primera ciudad en la cual pues se asentaron y que pues se reconocían todos estos personajes como parte de una misma cultura, ¿no? Y con el paso del tiempo van adoptando, como decíamos, poco a poco, van adoptando esta herencia ortodoxa, todo lo que implica, ¿no? Todo lo que traía el Imperio Bizantino a nivel cultural, la cuestión iconográfica, ¿no? Y esto que se fue traduciendo en el arte, ¿no? La pintura y todas las expresiones artísticas se fueron conformando, se fueron unificando con esta pues perspectiva cultural que tenía, ¿no? Y bueno, viven durante mucho tiempo en varias ciudades. Ya para el año 1000 aproximadamente se van a unificar estas diferentes pues sí, ciudades que estaban dentro de este territorio, ¿no? O sea, prácticamente ucranianos y rusos, lo único que los diferenciaba era que unos vivían en un lugar y otros en otro, porque no había ni diferencia lingüística, ni había diferencia de ningún tipo, ¿no? Entonces, en términos generales, o en términos del territorio originalmente, pues es de los dos, digamos, ¿no? O sea, ahí hasta este momento no hemos visto ninguna independencia ni nada. En el año 1221, a partir de ahí, va a empezar a haber una avanzada, una serie de invasiones por parte de los mongoles. ¿Se acuerdan de Genghis Khan? Y de los mongoles que empezaron a expandirse muchísimo desde, bueno, de lo que actualmente es Mongolia, hacia todo ese territorio del norte de Rusia. Eran muy diestros, tenían unos caballitos muy pequeños, eran más grandes que los ponis, pero no eran tan grandes como los caballos que comúnmente conocemos, ¿no?
Y esto les servía mucho, tenían unas patas chiquitas, y entonces eran muy rápidos estos caballitos, y además ellos, los mongoles, eran diestros también en el arco y la flecha. Entonces, bueno, tienen muchas, pues vivían en la estepa, ¿no? Entonces tienen muchas habilidades desarrolladas para poder pues sobrevivir en esos lugares y poder también conquistar territorios, ¿no? Entonces decíamos en primero que el arco y la flecha también es un arco y una flecha cortitos. Entonces ellos aprendieron a que mientras van cabalgando estos caballos pequeños, se sostienen con las piernas y pueden tirar las flechas muy rápido. Y son muy precisos, ¿no? Tienen esa destreza que han desarrollado. Y por eso es que eran muy buenos para poder pues expandirse, ¿no? En territorios amplios. Podían dominar o por lo menos tratar de conquistar a estos eslavos que estaban concentrados ya en la parte donde actualmente es Moscú y es Kiev en Ucrania. Entonces van a estar los mongoles, finalmente los van a vencer. Hay una serie de invasiones mongolas a Rusia, en las que van a estar los mongoles estableciendo sus kanatos. Un kanato era una forma de gobierno, ¿no? Que establecía pues el mongol, permitiendo cierta autonomía, pero pues como cualquier invasor, emperador invasor, pues cobrando un impuesto importante, ¿no? Entonces, pues ahí van a permanecer además en Rusia a lo largo de 250 años, ¿no? Va a estar peleando constantemente con los eslavos, no podemos decir todavía rusos, bueno, los rusos de Kiev ya se podían llamar rusos, ¿no? Y bueno, a partir de ahí pues ya empezaban a ser dominados durante 250 años, dijimos, por los mongoles, ¿no? Y hubo varias obviamente luchas que trataron de contrarrestar el poder de los mongoles, pero pues estos no lo lograron a lo largo del tiempo. Pues se enfrentaron en territorio de lo que actualmente es Ucrania. Hubo un personaje en 1242, Alexander Nevsky, y Alexander Nevsky enfrenta también a los caballeros teutones, que eran caballeros también de las cruzadas, que venían del centro de Europa, venían de Francia y venían de la zona germana, lo que actualmente es Alemania, y pues igualmente estaban tratando de dominar el territorio, ¿no? O sea, acuérdense que en un principio, cuando todavía no existía una estructura de división política, ¿no? De fronteras, pues las sociedades lo que han hecho ha sido tratar de conquistar la mayor cantidad de territorio que puedan, ¿no? Que puedan, porque luego se expanden mucho y no tienen la fuerza para defender, ¿no? Cuando los habitantes de los lugares que colonizan, pues se defienden, y muchas veces no pueden mantener esas colonias, ¿no? O no las pueden mantener, de hecho, durante mucho tiempo, porque al final de cuentas, pues pierden poder, ¿no? Pero ha sido una tendencia que pues desde el pasado eso es lo que se ha buscado, ¿no? Establecer un territorio propio en el cual se puedan desarrollar las sociedades, ¿no? Y bueno, en este caso pues ya se mantienen los mongoles, como decíamos, hasta la época moderna. Acuérdense que la modernidad, en 1453 empieza la época moderna, y es a partir de que se cae la otra parte del Imperio Romano que decíamos, ¿no? La parte de Constantinopla. El Imperio Turco se empieza a expandir muchísimo, y entonces toman Constantinopla, que era la otra parte, como decimos, del Imperio Romano, y pues ya se acaba el Imperio Romano. Los turcos se establecen ahí. Acuérdense que los turcos eran musulmanes, ¿no? En la mayor parte de ellos. Y entonces, pues la iglesia que vivía ahí, la iglesia... ¿cómo decimos? Perdón, se me fue aquí el nombre de la iglesia ortodoxa, perdón, la iglesia ortodoxa. Estaba viendo aquí cuando dije del Islam, empecé a ver los símbolos del Islam y Turquía, ¿no?
Entonces, pues llega el Islam y llega Turquía, evidentemente ahí pues van a quitar el Constantinopla y la van a volver Estambul, ¿no? La capital del Imperio Turco Otomano. Entonces, como decíamos, la Iglesia Ortodoxa pues se va, migra y migra a Rusia. Entonces, ahí es donde ya se establece la Iglesia Ortodoxa en Rusia, ya para el año 1400, ya es parte, como decíamos, del ideario colectivo de los rusos. Y pues ya está ahí, ¿no? Entonces el imperio ruso, antes de ser imperio, pues está dominado. Precisamente esta dominación mongola los obligó a hacerse fuertes en el interior y a consolidar un gobierno y a consolidar un sentido de identidad nacional, ¿no? De nacionalismo que diferenciaba y que permitía pelear contra los mongoles, ¿no? Como sabemos, siempre que hay un enemigo, hay una tendencia de que todo el mundo se unifique, ¿no? En contra del enemigo, o sea, a pesar de las facciones que haya interiores. Por ejemplo, aquí ahorita estamos peleando en que si son de Morena, que son del PAN, que son del PRD, que son del PRI, que si no sé qué, ¿no? Entonces todos estamos así como muy divididos. Pero si llegaran los estadounidenses a atacarnos, lo más probable es que todo el mundo nos uniéramos en contra de los gringos, ¿no? O sea, no importa si eres del PAN o del PRD, pues nuestro enemigo en común es Estados Unidos. Y pues, ¿por qué va a venir a invadir, no? O sea, es un ejemplo, evidentemente. Entonces nos uniríamos en teoría, ¿no? Y igual, ¿no? A nivel internacional, si de pronto se está peleando Rusia con Ucrania, y están las potencias y están los países y de pronto llegan los ovnis y nos tratan de conquistar, pues la respuesta sería, la tendencia, digamos, sería de unificación, ¿no? Toda la humanidad contra los aliens, ¿no? Entonces, esta táctica, esta reacción, digamos, se ha utilizado a lo largo del tiempo para consolidar una nación, ¿no? En México pasó lo mismo. En México, en la época de Benito Juárez, cuando llegó Maximiliano y el imperio, la segunda invasión del imperio francés, pues todos estaban, a lo mejor no estabas a favor de Benito Juárez, pero pues llegaron los franceses y entonces, pues, oye, pero ¿por qué vienen, no? Pues vamos a luchar en contra de ellos. Entonces se utilizó para poder crear este imaginario de nación, de país, ¿no? De que todos somos lo mismo y que podamos pues unificar las fuerzas en contra del enemigo en común, ¿no? Ya hablaremos de eso también porque a nivel internacional, ¿se acuerdan también cuando se hablaba del terrorismo? Bueno, todavía se habla del terrorismo, ¿no? Es un enemigo común de toda de todo el mundo, ¿no? En cualquier parte del mundo, pues está en contra del terrorismo. Entonces, eso de alguna manera permite que se justifiquen ciertas medidas políticas o a veces militares por parte de gobiernos que supuestamente están luchando por el bien, ¿no? Por eso es tan interesante también la geopolítica, porque pues son justificaciones a final de cuentas de intereses propios que se tienen. Por ejemplo, en este caso de la guerra de Ucrania y de Rusia, pues los dos también tienen intereses, ¿no? Obviamente los medios de comunicación pues van a difundir la versión más light, ¿no? De cada uno de los implicados de la guerra y pues o sea, pues obviamente la historia te la cuentan desde donde la están viendo, ¿no? En México se dice que la historia te la cuentan, ¿no? Cómo te fue en la feria depende de cómo te fue en los caballitos. Bueno, no me hagan caso, la verdad es que no me acuerdo de ese dicho. Pero bueno, en fin. Esto que estábamos diciendo se aplica a Rusia, porque Rusia, en el momento en el que los mongoles lo estaban invadiendo, pues se logró consolidar como un imperio. Se logró consolidar pues una lucha, ¿no? En contra. O sea, había muchos grupos dentro de este territorio, no nada más eran los eslavos. Había tártaros, había, como decíamos, polacos, ¿no? Había lituanos, o sea, había gente y sociedades distintas dentro de este territorio grande de Rusia, pero se logra consolidar la unión en contra de los mongoles, ¿no? Precisamente
por este enemigo en común que todos tenían. Y entonces pues empieza a construirse esta simbología del imperio ruso, ¿no? Y van a comenzar también a partir de aquí pues la tendencia a darle el control del gobierno a las diferentes dinastías que van a estar pues gobernando, ¿no? A lo largo del tiempo. Entonces, a final de cuentas, ya para el año 1503, por fin logran expulsar a los mongoles del territorio ruso. Ya por fin los corren, ya no hay más mongoles, porque hubo, como les decía, a lo largo de todo el tiempo hubo luchas, hubo expansionismo de los mongoles y luego se tenían que retroceder y luego otra vez tenían el control del territorio, etcétera, etcétera. Hasta que finalmente pues ya se termina, ¿no? Todo esto en 1503. Y es cuando, como decíamos, empieza a tratar de conformar la estructura de un imperio ruso con todo este gran número de poblaciones que vivían dentro, con este mosaico cultural, que también tenían algunas cosas en común, como decíamos, pues la ortodoxia y etcétera, pero que también pues eran diferentes, ¿no? Entonces se está tratando de conformar este imperio hasta el punto de, en 1547, aparece un personaje muy importante para la historia de Rusia y del que seguramente ustedes habrán escuchado hablar, Iván III. Iván III, mejor conocido como Iván el Terrible, ¿no? Han escuchado de Iván el Terrible. Tuvo una vida terrible el señor. O sea, también se portó muy mal. Ahorita vamos a ver su historia. Bueno, estamos viendo rápido, nada más estamos pasando por aquí. Porque fue uno de los primeros zares, fue el primer zar de todas las Rusias, fue el primero nombrado así, zar de todas las Rusias. Todas las Rusias, como decíamos, eran pues todas las regiones y las otras culturas, ¿no? Es nombrado zar de todas las Rusias en 1547 y pues ya conformado, digamos, en teoría un imperio, lo que busca ahora Rusia es salir al mar. Esto ha sido una cuestión muy importante para los rusos desde siempre, porque, claro, Rusia es muy grande y de hecho llega hasta el otro lado hasta el Pacífico, ¿no? O sea, limita ahí con China y con Japón del otro lado del mundo. Entonces, y del otro lado también, ¿no? En Europa, hacia abajo, por donde está Crimea, precisamente. El problema es que los puertos rusos que están en el norte se congelan la mayor parte del año. Están 3 meses descongelados, o sea, son navegables 3 meses, y se congelan el resto del año. Entonces, realmente no le sirve a Rusia. No se puede desarrollar tampoco como potencia marítima, porque pues no podría mover toda la flota, ¿no? No tiene salida al mar, entonces, o una salida fácil, ¿no? También tiene ahí en el norte, ahí por Finlandia, Dinamarca, tiene la posibilidad, pero no tiene el control total, ¿no? O sea, no es un paso libre, tiene que pedir permiso a todos los países por los que va pasando, y en caso de emergencia, pues no podrá hacer un recorrido, digamos, libre, ¿no? Entonces Rusia siempre ha sido uno de las cosas más importantes que ha buscado tener. Y a partir de Iván el Terrible, es a partir de que ya, digamos, se está consolidando o ya se consolidó el imperio en ese momento, ya la unificación de todas las Rusias. Y el siguiente paso de Rusia es pues buscar esta salida al mar, ¿no? Es una de las partes más importantes de la política de Iván el Terrible, de lo que va a buscar, de su proyecto nacional, ¿no? Hacia afuera. Y bueno, decíamos que había tenido una vida terrible este señor, porque en realidad no llegó al poder de inmediato, ¿no? Sino que, bueno, llegó al poder, pero no había sido un hijo legítimo, o sea, no iba a poder llegar al poder de forma directa, y entonces siempre fue muy discriminado por esta otra sociedad que se llamaban los boyardos. Los boyardos eran los burgueses de Rusia, eran las personas que estaban, pues que manejaban el poder,
pero pues que no tenían esta legitimidad de los zares, ¿no? Que los zares, acuérdense que siempre eran distinguidos por ser de las familias reales, de las dinastías, y bueno, a partir de ahí, pues habían empezado a consolidar el poder, ¿no? La gente reconocía a estos personajes en lugar de a todo el séquito de personas que trabajaban para ellos, pero pues finalmente el que tenía el poder, o los que manejaban el poder, la alta nobleza, ¿no? También se les llama, la alta nobleza eran los boyardos, ¿no? Y bueno, eh, eh, va a tener una vida terrible. Iba a platicar la vida terrible de Iván el Terrible, precisamente. Pero bueno, es muy extensa, ¿no? Es muy extensa y nos va a quitar un poco de tiempo porque estamos tratando de ir hacia adelante. Pero bueno, los boyardos precisamente van a matar a su madre para poder obtener el poder antes de que él llegue al poder, porque como decíamos, él era muy pequeño cuando le correspondía tener ya el poder de las Rusias. Y entonces, mientras alcanzaba su mayoría de edad, pues su madre era la que gobernaba en Rusia en ese momento. Y para los boyardos, que como decíamos son los que tenían el control real de la política en Rusia, en esta primera parte del Imperio Ruso, pues esta mujer les resultaba muy incómoda, ¿no? Les estorbaba para poder desarrollarse ellos, o para poder mantener pues el poder, como lo hemos visto en muchos otros lugares. Y la asesina, ¿no? La asesinan, y entonces Iván el Terrible queda huérfano y es sujeto de abusos. Se dice que lo golpeaban, que lo insultaban, estos boyardos. Él tenía que ir a la corte, o sea, tenía que ir a los lugares oficialmente donde tenía que estar presente pues, como parte de la dinastía, ¿no? Como el zar. Y pues ahí es donde lo humillaban, o sea, lo buleaban, pues, ¿no? Digamos. Entonces sufrió mucho durante todo ese tiempo. Después a su esposa le ayudaba mucho a tratar porque pues evidentemente estaba traumado, ¿no? Entonces tenía un carácter muy malo y era muy cruel, y entonces su esposa le ayudaba muchísimo a poder equilibrar esas emociones. Y los boyardos, pues ya tiempo después, matan también a su mujer, ¿no? Anastasia era su mujer y es asesinada por los boyardos. Y entonces se vuelve muy sanguinario Iván. Empieza una época que se llamó la época del terror a partir de 1560. 1560 fue que asesinaron a su esposa. Y a partir de ahí, pues empezó a perseguir a los boyardos, teniendo ya el poder. Los empezó a perseguir, los empezó a asesinar, empezó a hacer una búsqueda de brujas, ¿no? Una cacería de brujas. Y ya no hubo quien le pudiera controlar el carácter, ¿no? O sea, su esposa ya estaba muerta, entonces se volvió pues totalmente loco, ¿no? Incluso años después, ya en 1581, Iván mata a su hijo a golpes, porque o sea, Iván el Terrible tuvo pues su descendencia, tuvo a ese hijo, tuvo más, pero se habían muerto también los hijos, y entonces tenía este hijo que iba a ser el heredero, y su hijo ya se había casado, su esposa estaba embarazada, y de alguna forma la empezó a regañar a la nuera, pues, y la golpeó, ¿no? Le dio una cachetada, le estuvo pegando, después llegó el hijo y la defendió, y se empezaron a pelear. Y entonces Iván el Terrible, en un golpe de ira, lo alcanza a matar a su hijo, ¿no? A su único heredero. Entonces hay una pintura muy impactante, no me acuerdo exactamente del autor, se los voy a buscar. Hay una pintura muy impactante en la cual pues aparece Iván abrazando a su hijo, que está con la cabeza sangrante, y está muerto, ¿no? Y tiene unos ojos muy muy abiertos. Y se da cuenta de que lo asesinó pues ya en el momento que está muerto, ¿no? Como que recapacitó. O sea, fue una vida terrible, terrible y muy oscura, ¿no? Es una de las pocas cosas que les cuento yo ahora rápido. Para poder entender cómo se desarrolló el imperio ruso en esta primera época, antes de consolidar, digamos, la dinastía de los Romanov, ¿no? Este señor de todas las Rusias, del Imperio Ruso, Iván el Terrible, perdón,
es el que va a empezar esta tendencia, bueno, esta idea de la dinastía, de las familias que son las que van a gobernar. Y bueno, después de su muerte, después de toda esta cuestión que ya vimos cómo sucedió trágica, pues no tuvo heredero porque lo mató. Entonces nuevamente se tuvo que volver a desarrollar una estructura de dinastía para que pudieran heredar el poder las siguientes generaciones. Y fue ahí, bueno, ya a partir de 1613, que se consolida esta dinastía de los Romanov, que es pues la dinastía que va a gobernar hasta la Revolución Rusa, ¿no? Los Romanov empiezan ahí los zares. A partir de 1613 hay un consejo nacional en Rusia que dice: lo que más nos conviene es que haya una familia que todo el mundo reconozca, que represente el nacionalismo, que represente a los rusos y que le pueda dar unidad al imperio. Entonces de esa manera se consolida el imperio, la dinastía de los Romanov, con el primero que fue el Mijaíl Romanov, 1613 como decimos, ¿no? Bueno, ahí está un poco de esa parte. Y luego, ¿qué más? Luego viene a partir de 1654. Todo esto era por la parte del territorio, ¿no? A ver, este territorio de quién es. Entonces, pues ya vimos que Ucrania y Rusia pues eran prácticamente lo mismo, pero que tenían pues autonomías, ¿no? O sea, cada país, cada estado, bueno, cada territorio pues se podía ir administrando de forma diferente, y eso pues les daba esa independencia, digamos, ¿no? Por eso se empieza a percibir un poco esta distancia entre lo que es Rusia y Kiev, que es Ucrania, ¿no? Ucrania visto como el origen de las Rusias, el origen de donde surgieron originalmente, ¿no? De donde nos venían los eslavos, que dijimos que se establecieron ahí, en Kiev, y posteriormente pues se fueron expandiendo ya ahora hacia el norte, hacia lo que fue Moscú, y luego pues ya eran todos lo mismo, ¿no? La Rusia de Kiev. Bueno, esto también es importante porque a partir de aquí, a partir ya digamos otra vez de la consolidación de una dinastía en el poder en Rusia, lo que se va a buscar es modernizar al Estado ruso. Vean ya la fecha en la que estamos, ya estamos en 1650 y tantos, dijimos, 1650. Y entonces en esta época ya estamos en la época moderna, y lo que pasa es que los zares rusos veían un poco con recelo, un poco con envidia a los emperadores europeos, y querían ser un poco como ellos, ¿no? Sobre todo con este desarrollo de la modernidad. Querían desarrollar también las artes, querían desarrollar, pues como dijimos, el nacionalismo, y querían desarrollar la identidad nacional del pueblo, ¿no? La ciencia, como se estaba viendo que estaba desarrollando, para estar en la vanguardia, ¿no? Y poder llegar a un punto industrializado, como es el que estaba buscando Europa llegar, y pues llegar, como se decía en esta época, a la época, pues a la época ilustrada, ¿no? O sea, llegar a un momento de desarrollo industrializado, alcanzar un progreso que le beneficiara pues a toda la población, ¿no? Entonces tenemos aquí a Pedro el Grande en 1682, que igualmente pues va a tener muy poca edad cuando asume el poder. Siempre va a haber una regencia también por parte de su hermana en este caso, que van a gobernar hasta que él alcance la mayoría de edad. Pero digamos que a partir de él, de Pedro el Grande, en 1682, ya empieza a haber una búsqueda por modernizar el territorio de Rusia, ¿no? Y Rusia pues tiene pendientes, como decíamos, desde ese momento, por eso lo mencionamos hace rato. Era muy importante la parte de la salida al mar hacia el sur, ¿no? Bueno, hacia el mar. Por eso también era muy importante Crimea. Siempre ha sido muy importante Crimea, porque si lo ven en un mapa, pues hacia el sur es la conexión hacia el mar Mediterráneo, ¿no? O sea, hacia el sur de lo que es Crimea están los diferentes estrechos del Bósforo y de los Dardanelos, que son dos estrechos que están en lo que actualmente es Turquía, y que son los pasos que le permitirían a Rusia poderse adentrar hacia el Mediterráneo, ¿no? Y pues ya tener su libertad
que es lo que estaba buscando, su salida al mar de forma directa. Entonces por eso también esos territorios son muy importantes. Y por eso es que Rusia pues nunca va a considerar ajeno a Ucrania, ¿no? Siempre están muy, muy vinculados. Y bueno, en fin, este desarrollo de la modernidad de los rusos va a apoyar la creación de muchos artistas de la época. Seguramente escucharon de Alexander Pushkin, de Dostoyevsky, de León Tolstoy, de pintores como Chagall, Kandinsky, Malevich, que seguramente habrán escuchado o visto y que provienen precisamente de este esfuerzo ruso de la época por ser más modernos, ¿no? Por integrarse en la modernidad. Y pues a Europa lo tienen así como en un modelo, pero al mismo tiempo también son enemigos, ¿no? En el caso de que, en el sentido de que pues están ellos finalmente también siendo imperios, los europeos son imperios, y tratan de anexionarse territorios que puedan controlar, y como un juego de ajedrez, ¿no? Si ven que Rusia tiene mucho poder, pues buscan de alguna manera o favorecen de alguna manera el que pueda debilitarse el imperio para tener más poder, ¿no? Es un juego de quitarle poder al enemigo para que pueda uno tener más poder, ¿no? Bueno, la época de la Revolución Francesa es importante también porque acuérdense que cuando llega la Revolución Francesa, todos en Europa, bueno, todos, ¿no? Pero bueno, en Europa son imperios, son monarquías. Hay reyes, ¿no? Que son los que gobiernan, por eso se llevan bien con los rusos, que son zares. Entonces, los rusos y los monarcas, pues tienen el mismo sistema de gobierno. Y la Revolución Rusa viene a romper con eso. Acuérdense que, la Revolución Francesa viene a romper con eso. Acuérdense que lo que querían ellos era monarquía, era libertad, igualdad y legalidad, ¿no? Entonces, acuérdense que le cortan la cabeza a los reyes de Francia. Y lo que quieren es libertad. Y después de unos años, Napoleón comete un golpe de estado y empieza a difundir este sistema liberal del que ya hemos hablado, ¿no? El liberalismo, lo que es el liberalismo. Empieza a tratar de difundirlo en todos los territorios que va expandiéndose. Se expande España, conquista España, o sea, empieza a expandirse el territorio. Y los franceses sobre todo, ¿no? Y Reino Unido y Rusia, pues se preocupan, ¿no? Austria se preocupan porque en ese momento pues parece que los franceses van a tomar el control de toda Europa, ¿no? Que es lo que se buscaba un poco, ¿no? En la época se tenía mucho todavía la idea de un gran imperio europeo que pudiera consolidar un poder absoluto, ¿no? Y entonces Napoleón tenía esta ideología y era lo que buscaba hacer, ¿no? Entonces en ese momento también los rusos van a ser aliados de los europeos, van a ser incluso la Santa Alianza, porque van a tener en común el deseo de que Napoleón no siga expandiendo la revolución liberal, ¿no? Deje de estarla imponiendo en todos lados o sea, deje de estar, pues sobre todo promocionándola, ¿no? Porque la gente es la que finalmente enfrenta las revoluciones y al no enterarse o al poder controlar pues el conocimiento de lo que está sucediendo, pues los reyes de Europa y los zares de Rusia, pues tratan de contener esta expansión, ¿no? Por eso es que, como decíamos, pues son compañeros en esta época de la vida, ¿no? O sea, tanto los rusos como los europeos. Luego vienen las guerras mundiales. Las guerras mundiales, bueno, Rusia se ha visto involucrado porque en las dos guerras mundiales han hecho pactos con él, Alemania, de que no van a intervenir, de que no le van a hacer nada. Y después de un tiempo, pues ya lo interviene, ¿no? Entonces, originalmente la Primera Guerra Mundial se dio porque pues se estaba buscando cómo iban a repartirse los territorios del Imperio Turco Otomano, que ya estaba en franca decadencia, ¿no? Ya estaba, pues ya no tenía poder, pues,
Y entonces, al caerse el poder de los turcos, toda la parte de Europa del Este, pues quedaba libre de un dominio de alguien superior, y antes de darles independencia, pues se trataba de ver quién se iba a quedar con esos territorios, ¿no? Y para ver quién se iba a quedar con esos territorios, pues había que ver qué tipo de población era en cada lugar. Entonces, bueno, Rusia estaba dispuesta a pelear. La Primera Guerra Mundial empieza en el 14, 1914. Y comienza, pero como saben, en 1917 estalla la Revolución Rusa, ¿no? La Revolución Socialista dentro del territorio ruso. Ahora, esta Revolución Rusa pues trae como antecedentes todo el pensamiento del socialismo y del marxismo, del que ya hablamos alguna vez, de lo que es el marxismo y de lo que es el socialismo. En términos generales, vamos a decir ahorita que es un sistema que es tanto económico como político, como filosófico. O sea, finalmente Carlos Marx escribió mucho, pues, entonces se justifica esta teoría desde muchas perspectivas. Y entonces lo que se busca es erradicar la propiedad privada, porque se decía que pues había mucha injusticia, ¿no? Por parte de los reyes, o por parte de los gobernantes, o por parte de la burguesía, o sea, por parte de la gente que tiene el poder, o de la gente que tiene el dinero, y abusaban en todos los sentidos de la gente, ¿no? O sea, la ponían a trabajar mucho tiempo, con jornadas larguísimas, no les pagaban nada de nada, ¿no? O sea, no tenían seguro social, eso no existía, y los niños trabajaban, o sea, normal. Y de pronto Carlos Marx empieza a analizar la situación y dice, esto no es justo, ¿no? Debería de existir una erradicación, o sea, tendrían que quitarle la propiedad privada a todo lo que esté en el país, o sea, que nada sea privado, y que todo sea, el dueño sea el Estado, o sea, el país mismo, ¿no? El gobierno administra, pero digamos todos los que conformamos el país vamos a ser los dueños, en teoría, de todo el territorio y de lo que haya en ese territorio, ¿no? Entonces, toda la producción que se haga, en teoría, pues, se va a repartir entre todos nosotros, ¿no? Entonces, el socialismo busca erradicar la propiedad privada, busca que no haya diferencia de clases sociales, ¿no? Porque al ser el gobierno el que administra, y bueno, el gobierno va a administrar por medio de unas juntas colectivas que se van a ir rotando a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, nadie se va a quedar en el poder mucho tiempo. En teoría, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, estos movimientos socialistas y revolucionarios de los que ya hemos platicado también, pues logran establecer la revolución en Rusia, ¿no? Con este dirigente Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, que lo conocen, seguramente lo han visto, ¿no? Es el líder de la revolución rusa. Había varios líderes, había otro señor que se llamaba León Trotsky. León Trotsky también era un revolucionario socialista que pues dirigieron la revolución, ¿no? Y erradicaron el gobierno de los zares con los discursos de Lenin. Lograron convencer en alguna ocasión que hubo una huelga general. Hubo muchas huelgas generales, no era la forma de protestar, y luego ya se habían juntado muchísimos obreros. El movimiento obrero, en este sentido, el movimiento socialista, es internacional. Es decir, lo que busca es que haya representaciones en todo el mundo, no nada más en Rusia, en todo el mundo. Entonces hubo una proliferación en todo el mundo de partidos socialistas. Por eso luego han escuchado Partido Socialista de México, Partido Socialista de Colombia, Partido Socialista de Nicaragua, Partido Socialista de diferentes lugares del mundo, porque pues es la idea, ¿no? Que no nada más se quede en un lugar, sino que no haya clases sociales en todo el mundo. Entonces se organiza la revolución. En un discurso, como decíamos, está Lenin hablándole al pueblo, le está diciendo que pues, la revolución debe derrocar al zar. El zar manda al ejército, y cuando están ahí en el ejército, Lenin les dice, ustedes del ejército también son manipulados por el gobierno, ustedes son los que arriesgan la vida, malas condiciones de trabajo, hay que erradicarlo, les va a ir mejor. Entonces los convence, y pues entonces entre todos pues ganan la revolución, ¿no? Ganan la revolución,
Y bueno, ya saben acerca de la persecución que tienen también estos zares al final. Tratan de huir, al final los van a matar a todos. No nos vamos a detener también en la historia de Rusia en ese sentido. Lo importante aquí es que se establece este sistema socialista en Rusia y se establece la URSS, la unidad, la URSS como un sistema de gobierno. Perdón, es que estaba tratando de buscar en dónde me había quedado en esta parte. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es la URSS, y el gobierno pues es evidentemente socialista. A las repúblicas que estaban divididas en esta gran Rusia, ¿se acuerdan de la Rus de Kiev? En este gran imperio ruso, les van a ser varias repúblicas las que se van a ir conformando. Son 17, son 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 repúblicas socialistas soviéticas, en las que estaba la República Socialista de Ucrania, la República Socialista de Kirguistán, de Uzbekistán, etcétera, etcétera, ¿no? Las demás repúblicas. Y todas conformaban esta gran estructura socialista, ¿no? O sea, hasta ese punto, el que iba a administrar el poder era un gobierno central, que por cierto va a estar encabezado por este personaje que bien conocen también, que se llamó Stalin. Stalin fue un personaje que gobernó en la Rusia socialista, en la Rusia socialista durante mucho tiempo. Y Stalin pues gobernó con mano de hierro, ¿no? Él quiso propagar el socialismo, su socialismo, porque ya después vamos a ver cómo hay muchos socialismos, o hubo varios tipos de socialismo. O sea, el socialismo que está en Rusia no era el mismo que estaba en Cuba, por ejemplo, en la actualidad, o no es el mismo de Yugoslavia en esa época, o no es el mismo socialismo que había en Hungría, ¿no? Variaban con respecto a su organización, pero digamos que todos eran socialistas, ¿no? Propurgaban lo mismo, los mismos bases o fundamentos, como decíamos, de erradicar la propiedad privada y de que no hubiera clases sociales, ¿no? Principalmente eso. Entonces, pues ya esos gobiernos se fueron distribuyendo en todas las repúblicas socialistas y cada quien fue gobernando de forma un poco autónoma, aunque, como decíamos, pues bajo el dominio pues de Stalin, ¿no? Que era el que, y de Rusia, que finalmente eran los que tenían el control del poder. En esta época ya nos estamos acercando a la Segunda Guerra Mundial. En 1939 Hitler va a firmar un tratado que viene en el examen de muchos de ustedes, en el pacto Ribbentrop-Molotov. Este pacto es un pacto en el que Rusia le avisa Alemania, o sea, Hitler le avisa a Rusia que se va a empezar a expandir y que no se preocupe, pero que no lo va a invadir a él, ¿no? Entonces Rusia dice, ok, perfecto, tú te vas a expandir por Polonia y por la parte del centro de Europa, y a mí déjame expandirme hacia Finlandia, Estonia, Letonia, todo esto, la parte de Polonia, la mitad de Polonia la dividimos. Entonces quedan de acuerdo tanto Alemania como Rusia, y poquito tiempo después comienza la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania invade Polonia, y ya saben la historia, ¿no? Y si no, pues por ahí ven el video. Se empieza a expandir Alemania, empieza a adentrarse en Europa del centro, toma por sorpresa a Francia. Francia no puede resistir la invasión y es tomada por los alemanes. Se empiezan a expandir hasta donde está Reino Unido, empiezan a bombardear Reino Unido, ¿no? Y bueno, eso por parte de los alemanes. Por parte de Rusia, de la URSS, pues, en este momento, se van a anexionar Finlandia y las repúblicas bálticas, ¿no? Que son Estonia, Letonia y Lituania, como dijimos. Y van pues apoderarse de los territorios, ¿no? O sea, se van a expandir también los rusos. Y pues va a pasar la guerra, con la salvedad de que, como saben, en 1941 los alemanes consideran que pueden vencer a los rusos y entonces traicionan este pacto que habían hecho por medio del Plan Barbarroja, que el Plan Barbarroja fue atacar pues a Rusia, ¿no? Entrar por Bielorrusia, llevar todos los tanques para allá
y cuando menos se lo esperen, invadir Moscú, llegar hasta Moscú y tomar Moscú y apoderarse también de Rusia, ¿no? Ese era el plan, pero bueno, los alemanes les pasó lo mismo que le pasó a Napoleón en su momento. ¿Se acuerdan que se congelaron las tropas de Napoleón cuando llegaron a Rusia? Llegó el invierno, apenas iban a llegar a Moscú y empezaron a ver que todo estaba congelado, ¿no? O sea, las condiciones de vida son durísimas allá en ese lugar de Rusia para esa época, y perdieron, ¿no? En ese momento tuvieron que retirar los franceses, y en este momento pues también los alemanes ven un impasse, no pueden continuar avanzando, ¿no? Pero aquí la parte importante, esto es muy importante porque tiene que ver con la guerra actual, o sea, tiene que ver ya algunos elementos que estamos trayendo del pasado, son para poderlos analizar acá al presente. Y entonces, acá en el presente, ya dijimos que Rusia busca una salida al mar. Eso es un factor muy importante. Y este otro factor también va a ser muy importante. En Ucrania, como dijimos, era pues una república socialista soviética. Y no toda la gente que vive dentro de la República Socialista Soviética de Ucrania está a favor del socialismo, ¿no? Como en cualquier lado del mundo, pues está la oposición. Nada más que la oposición no se puede manifestar porque pues la matan, ¿no? O sea, hay un régimen socialista muy fuerte, muy dominante. Acuérdense que también parte de las características del gobierno de Stalin pues era esa mano dura, ¿no? Y de la represión. Existían estos gulags, no sé si se acuerdan, los gulags son estos lugares como los campos de concentración, y eran campos de refugiados. No eran campos de refugiados, eran campos de reeducación a los que enviaban a las personas que veían que estaban sospechosas, estando en contra del sistema del gobierno, ¿no? Entonces había una represión brutal, había una desaparición y asesinatos brutales. Stalin dijo muchas veces que era fanático de Iván el Terrible, ¿no? Ya dijimos que Iván el Terrible también se volvió loco, ¿no? Se piró en el momento en el que pues habían matado a su esposa, ya habían matado a su mamá, ya lo habían humillado, todo le hacían, y de pronto muere también su esposa. Se vuelve loco y empieza a atacar a los boyardos, ¿no? Y a buscar cualquier persona que pensara diferente o que viera distinto, pues era considerado como un traidor. Entonces hubo una cacería de brujas igual en la época de Stalin. Muchos de los líderes de la revolución originaria que habían pasado pues al gobierno también en el momento en el que ganó la revolución, fueron sometidos por Stalin, ¿no? Stalin persiguió a Trotsky, a León Trotsky, que pues León Trotsky estaba tratando o sea, criticaba mucho el sistema de gobierno de Stalin, porque pues ya se había mantenido en el poder y porque era un poder totalitario. Y Stalin inmediatamente lo consideró un traidor y lo mandó pues matar, pero se logró exiliar Trotsky unos años, se fue a México, se vino a México a vivir un tiempo, conoció a la sociedad mexicana de la época socialista, a Frida Kahlo, Diego Rivera, ¿no? Entre otros personajes del surrealismo, bueno, en fin. Y lo terminaron matando, ¿no? O sea, sí mandó Stalin un agente encubierto, que entró a casa. Lo habían tratado de asesinar varias veces. Ahí hay un museo, la casa de León Trotsky, ahí en Coyoacán, en México, en donde vivió los últimos días pidió asilo político, evidentemente, y ahí le dieron su casa. Y entonces ahí le hicieron varios atentados, ¿no? Ahí en ese museo, casa museo, están los orificios de las balas de cuando pasaban los coches, y le dispararon y salió ileso en todas las veces, hasta que en algún momento trataron de entrevistar, se hizo pasar una persona por periodista, quien era realmente un enviado de Stalin, y cuando se descuidó, pues lo mató, ¿no? Lo mató con un pico. O sea, bueno, ahí está, lo digo porque ahí está el pico y es también muy famoso, ¿no? Pero a lo que voy es que pues el gobierno era totalmente represor y no permitía que hubiera ningún tipo de movimiento en contra del socialismo, ¿no? Estaba prohibido.
y además se buscaba que se viera como mal visto. Pero pues simplemente siempre va a haber esta oposición. Entonces había una oposición importante en Ucrania que no estaba a favor del socialismo. Y cuando Hitler decide ampliarse para atacar a Rusia, van a entrar por Ucrania. Y va a haber una parte de la población ucraniana que va a ver a los nazis como liberadores del socialismo. Entonces por eso van a tener una cierta aprehensión por estos nazis y los van a apoyar inclusive, ¿no? Va a haber o sea, estos grupos nazis que van a entrar, van a encontrar apoyo y resistencia en parte de la población para enfrentar al socialismo. Y este germen del socialismo, del apoyo a los nazis, va a ser lo que Vladimir Putin se refiere actualmente a que en en Ucrania había grupos de neonazis que estaban ofendiendo a los prorrusos en las zonas ucranianas, ¿no? O sea, de ahí viene, de esta oposición a este gobierno socialista. Y esta población a lo largo del tiempo también ha ido desarrollando una aprehensión mucho más directa con lo europeo, ¿no? Un acercamiento. Ellos prefieren estar en Europa, pertenecer a la Unión Europea. Por eso es que también buscan mucho afiliarse con la OTAN, ¿no? También tienen este temor muchas de esas antiguas repúblicas socialistas, ya más allá de Ucrania, digo Ucrania también, pero por ejemplo Finlandia y territorios de Polonia, por ejemplo, lo que decíamos las repúblicas bálticas, tienen temor de que este expansionismo que está aplicando Putin pueda aplicarse también a ellos, ¿no? Bueno, ya acabo de ver que ya llevo 1 hora platicando acerca de la guerra y apenas llegamos a la parte de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para ser fiel a lo que habíamos dicho de que pues nada más nos vamos a tardar 1 hora o 1 hora y media, los voy a dejar descansar de este podcast y voy a subir el otro podcast con el final, pues sí, con el final de la guerra. Vamos a partir desde donde nos quedamos ahorita y les voy a explicar rápido en qué, bueno, ese rápido es relativo, ¿no? Como ahorita mismo, pero les voy a explicar hasta ya el presente, ¿no? Hasta junio, como dijimos, para que vean en qué vamos, ¿no? Porque pues se pone muy interesante en el sentido de que pues cada uno de los bandos tiene razones bien claras por los cuales se está peleando. Y a cualquiera de los dos se les puede dar la razón. Digo, independientemente de que la guerra nunca es un camino, ¿no? O sea, a final de cuentas la población ucraniana y también los rusos, o sea, finalmente la gente está muriendo y además está afectando a prácticamente todo el mundo. La producción ucraniana disminuye. No puede expandirse y hay problemas sobre todo con los países que tienen crisis alimentarias y que dependen del grano de Ucrania, ¿no? Entonces todo esto lo vamos a explicar en el próximo podcast. Vamos a volver a hablar acerca de la guerra de Ucrania. Lo voy a poner aquí 1 de 2. No pensé que me pudiera tardar tan, bueno, evidentemente me puedo tardar muchísimo más, ¿no? Y en la serie que ya los invité al principio, pues ahí explicamos la guerra, así todo lo que fuimos hablando ahorita, pero pues obviamente vamos a tener, o tenemos ahí la línea de tiempo, línea de escritura internacional, ahí está para que la puedan ver, y tenemos también, como decíamos, los cuadernos nacionales de Ucrania, de Rusia, de la OTAN, consultamos el de Turquía, Estados Unidos, o sea, hacemos utilizamos las herramientas pues para poderles enseñar de forma visual y para poder entender realmente qué es lo que pasa, ¿no? En el mundo y sobre todo en este caso, pues con lo de la guerra. Entonces, bueno, los invito a que nos sigan en el canal, a que le den like, ya saben, a que nos sigan en las páginas de internet y a que nos comenten, nos pregunten, nos sugieran, nos critiquen
lo que escuchan ahorita para que podamos encaminar un poco también la investigación, les podamos resolver las dudas, ¿no? Estamos ofreciendo esta especie de servicio de dudas a nivel geopolítica y entonces podemos encaminar mucho nuestras investigaciones y nuestros podcasts o los videos incluso en apoyarlos a que ustedes puedan entender ciertos conceptos que a lo mejor no comprendan de la actualidad o que a lo mejor pues quieran saber para poder pasar un examen y que no alcancen a entender, ¿no? Entonces, les agradezco mucho la atención prestada al audio podcast y bueno, nos vemos en el próximo, en donde vamos a terminar de hablar acerca de la guerra de Rusia contra Ucrania. Muchas gracias, adiós.